Hola, buen día. Esperamos que te guste el pensamiento de hoy y no dejes de dejarnos tu comentario, de escribirnos de dónde sos, escribirnos de dónde nos escuchás y si tenés alguna sugerencia, escuchamos. Pensamiento del día lunes 22 de septiembre. Tener un corazón acogedor. Acójanse unos a otros como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Romanos 15, 7. Jesús nos demostró que amar significa acoger al otro tal como es, de la misma manera que Él acogió a cada uno de nosotros. Acoger al otro con sus gustos, sus ideas, sus defectos, su diversidad. Y esto quiere decir hacerle sitio dentro de nosotros, expulsando de nuestro corazón toda prevención, juicio e instinto de rechazo. Jesús fue mandado por el Padre para salvar al hombre, a todos los hombres. Él destruyó el odio, abatió las separaciones y en el sentido que introdujo en la historia una nueva fuerza, la única capaz de hacernos superar todas nuestras divisiones. ¿Cómo vivir entonces esta palabra? Acogiendo a nuestro prójimo con todos sus derechos, derecho a la vida, al trabajo, al salario justo, a la casa, a la libertad, y después con sus exigencias de respeto, de justicia, de comprensión, de afecto. Nunca damos mayor gloria a Dios que cuando nos esforzamos por aceptar a nuestro prójimo, porque entonces ponemos las bases de la comunión fraterna. Y nada da tanta alegría a Dios como la verdadera unidad entre los hombres. Día lunes 22 de septiembre. Tener un corazón acogedor. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de diciembre de 1986. Palabra de vida, septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6. Esperamos mañana también. Un abrazo.